El Centro de Epidemiología del Ministerio de Salud. Doctor Munayco, buenas noches, bienvenido. ¿Qué está pasando? Buenas noches, Jennifer. Gracias por la invitación. Gracias a usted por enlazarse. Y en principio, esto de la viruela del mono, doctor, ¿qué es? ¿Es una enfermedad nueva, así como el COVID? ¿Es una variante del viruela que se conocía antaño? Cuéntenos, por favor. No es una enfermedad nueva, es una enfermedad que ha sido descrita en 1958, cuando hubo un brote en monos de laboratorio, y por eso se llama la enfermedad del mono, la viruela del mono. Y de ahí hemos tenido el primer caso en 1970 en África. Estos casos de viruela se presentan principalmente en África Central, en los países de África Central y del África Occidental. Y constantemente, frecuentemente hay algunos casos, ¿no? Y es una zoonosis, es una enfermedad que de los animales pasa al humano. Que se origina en el mono y se contagia al humano, es decir, este es un virus, una bacteria, puede haber transmisión también de humano a humano. Sí, es un virus, que no solamente el reservorio, que en este caso podría ser algunas especies de monos, también pueden presentarse en animales silvestres, ¿no? Y es una bacteria que también se puede transmitir de humano a humano. Generalmente las personas o los casos que son detectados en otros países fuera de África es porque han estado en África previamente, han estado en contacto con animales, ¿no? y se infectan y regresan a su país y ahí son detectados. Pero estos casos pueden contagiar a las personas generalmente de su familia, o también cuando son hospitalizados pueden contagiar al personal de salud que no toma las medidas preventivas. ¿Y estos personales de salud también pueden contagiar a otros animales, es decir, sus mascotas? ¿Las mascotas podrían ser también agentes de contagio? No, en realidad no. El reservorio todavía no se conoce bien. Puede ser monos, algunos animales salvajes, ¿no? Pero no se contagia del hombre al humano, más bien al contrario, no es una zoonosis del animal al hombre. Ahora, doctor Munayco, ¿cuál es la diferencia de esta viruela del mono con la viruela que se conocía de antaño? Porque sabemos que incluso en el esquema nacional de vacunación pues se contemplaba la vacunación contra la viruela, una enfermedad que sabemos ya había sido de alguna manera controlada gracias a las vacunas. Así los síntomas son parecidos, y bueno, ya la viruela es una enfermedad que ha sido erradicada hace ya bastante tiempo a través de la vacunación. Inclusive las personas que han sido vacunadas, ¿no?, hace bastante tiempo, tienen una protección cruzada contra esta viruela del mono, ¿no? Es una digamos, una inmunidad que tenemos ya cruzada. Sin embargo, si es que existiese una nueva vacuna contra esta viruela del mono, tendríamos que recibir también esta vacuna. En el Perú no hay ninguna vacuna aprobada para este tipo de enfermedad. En Estados Unidos se usa principalmente en aquellas personas que están expuestas a este tipo de enfermedad, ¿no? Por ejemplo, veterinarios o personas de laboratorio que trabajan con estos virus. En eso se indica esta vacuna, pero todavía no se aplica a población general. Doctor, ¿y por qué es que se ha precisado o se ha generado este brote o este nuevo, vamos a decirlo así, ola de contagios? Porque de alguna manera nosotros empezamos a ver el tema de que se está generando una nueva enfermedad y que primero se presentaron 3 casos, luego 6 casos y luego ha migrado a América, Estados Unidos, Boston. Ya nos empieza pues a generar el pánico y la alerta porque tenemos muy reciente el tema de la pandemia vivida con la COVID. ¿Por qué es que ha ocurrido esta situación? Sí, bueno, hemos tenido casos antes, casos de África, ¿no?, que han venido a diferentes países, Israel, en varios lugares, Singapur. Pero lo que llama la atención básicamente de este grupo de casos es que no tienen conexión entre ellos y muchos de ellos no han viajado a África previamente, ¿no? El primer caso detectado el 7 de mayo en Reino Unido sí tenía un antecedente, pero después el resto de casos no hay ningún nexo entre ellos. Entonces lo que podría estar ocurriendo es que pudiera haber una transmisión local, pero eso todavía se está definiendo en estos días. Doctor, hablemos de la enfermedad. ¿Es peligrosa? ¿Es mortal? ¿O solamente presenta sintomatología y un periodo en la cual, como todo virus, inicia y acaba? Bueno, esta enfermedad tiene 2 variantes, ¿no?, o clados, como le conocemos.
Una es la variante o clado del África Occidental y el otro es África Central. Justo la variante de África Occidental es la que es menos letal, tiene una letalidad alrededor de 1%, y es la que está relacionada con los casos que estamos viendo en Reino Unido, ¿no? Y también en los otros países. En cambio, la variante de África Central es una variante que es mucho más letal, ¿no? Tiene hasta 10% de letalidad. Pero la variante que en estos momentos está ocasionando casos es básicamente la de África Occidental, ¿no? Que es mucho más leve, no tiene mucha letalidad. ¿Y qué depende de que un organismo pues pueda presentar una mayor inmunidad o digamos una mayor reacción o una mejor reacción frente a la viruela del mono, digamos, como en el COVID? Niños, personas vulnerables con comorbilidades, adultos mayores, ¿podrían ser más vulnerables frente a esta enfermedad? El problema principal de la viruela en general se autolimita en 2 a 3 semanas, después de terminar los síntomas, pero sí en algunas personas se pueden complicar. Básicamente puede haber infección de las lesiones que pueden presentar, se pueden infectar con bacterias, se pueden causar sepsis, por ejemplo, o también pueden haber neumonías, ¿no? Y otras complicaciones oculares, por ejemplo, que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces sí es importante, obviamente hay grupos que son más susceptibles de responder frente a esta enfermedad. ¿Cuáles son las señales de alerta, doctor, que hay que tener en cuenta ahora, ¿no? Sabemos que no hay ningún caso que se ha presentado en nuestro país, pero digamos tenemos siempre fronteras abiertas y el riesgo podría ser latente. Sí, lo importante es que la población continúe informándose sobre cómo se va desarrollando estos casos a nivel mundial, ¿no? Y también continúe también informándose a través del Ministerio de Salud y el Centro Nacional de Epidemiología sobre cómo evolucionan estos casos. Y lo importante, y ya se dio esta alerta epidemiológica, es que los servicios estén preparados para identificar este tipo de casos, además cómo hacer un diagnóstico y un manejo adecuado de los casos. Y en precisión a eso, doctor Munayco, ¿cómo es que se está haciendo este monitoreo? Porque sabemos que una vez que se ingresa una alerta epidemiológica, ustedes los especialistas de salud entran en una especie de protocolo. ¿Cómo se da este monitoreo? Sí, bueno, la alerta ya debe salir entre hoy y mañana, donde ya se indica específicamente cuáles son las acciones a tomar. Básicamente lo que se busca es que si en algún establecimiento de salud hay un caso que cumple esta definición, ¿no? Que tiene fiebre, dolor de cabeza, malestar general y que presenta estas lesiones cutáneas tipo pústulas, algo así parecido a la varicela, inmediatamente tienen que notificar a los servicios de epidemiología para que inmediatamente empiecen con la investigación de casos, hagan el trazado de contactos y poder cortar la cadena de transmisión. Doctor Munayco, ¿y va a haber especies de barridos que se vayan a hacer, por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, para de alguna manera identificar si es que hay pasajeros que están llegando con algún tipo de síntomas o sospechas? Bien, en realidad es un poco difícil identificar estos casos porque, bueno, una vez que tenga la erupción cutánea ya es fácil de identificarlos, pero hay casos que tienen un periodo de incubación largo, ¿no? Antes de que aparezcan los síntomas pueden pasar entre 5 a 21 días. Entonces la persona puede entrar sin ningún síntoma, por más que se pueda tratar de identificar algunos casos en el aeropuerto, pueden pasar desapercibidos, ¿no? Y recién cuando presentan la erupción pueden ser identificados. Entonces no se requiere en realidad tomar ninguna medida a nivel de aeropuertos, lo que sí es que los servicios de salud estén atentos a poder identificar cualquier caso que cumpla con la definición de caso. Y por último, doctor Munayco, ¿el uso de la mascarilla de alguna manera nos evita ser propagadores o en todo caso contagiarnos de una persona que eventualmente podría estar ya con el virus? Sí, bueno, esta enfermedad se contagia principalmente por la bacteria respiratoria, entonces ahí es importante el uso de mascarilla, tanto del enfermo como de la persona que lo atiende, así como evitar, ¿no?, tocar las lesiones del paciente, porque ahí también, tocando las lesiones, uno se puede contagiar al llevarse las manos a los ojos. Además, si uno está expuesto a las secreciones del paciente, ¿no?, las heces, también uno se puede contagiar, además de el contacto con la ropa, por ejemplo, ¿no? Entonces son esas la forma de transmisión, así que lo importante es, si se detecta un caso, ese caso tiene que ser aislado para evitar que pueda contagiar a otras personas
y por lo menos 21 días hasta que termine el periodo de infecciosidad. Perfecto, doctor Munayco, le agradecemos, muchísimas gracias. Hemos estado conversando con el doctor César Munayco, director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del Centro de Epidemiología del Ministerio de Salud. Vamos a seguir, sin duda, pues hablando con los especialistas en el tema porque es importante